Muy bien. Vamos a comenzar entonces con esta temática. Sí, es bastante lo que tenemos que ver, toda la parte introductoria de lo que son las características anátomo-funcionales de, dar inicio como introducción al sistema nervioso y a las señales eléctricas en las neuronas. Entonces, debemos de, perdón que voy a hacer grande la presentar, debemos de describir cómo se organiza, cuáles son las funciones del sistema nervioso, ¿verdad? Que hay dos tipos de tejidos, si ustedes se recuerdan, las neuronas y la neuroglia. Entonces, ¿cómo se diferencian, verdad? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus funciones? Y aquí hay algo importante, que es el proceso de la mielinización, que quizás es algo que no vieron en el ciclo pasado. También las agrupaciones de tejido nervioso, cómo se llaman, cuáles son, cómo se organizan, digamos, los dos tipos de tejidos nerviosos. Y luego, para comprender cómo es que se dan las señales entre las neuronas, debemos comprender cuáles son los canales iónicos, cómo se mantiene el potencial de membrana en reposo, y luego que aparte del potencial de acción que nosotros vimos el viernes, también hay otro potencial que es el potencial graduado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Demos inicio entonces con respecto a la organización del sistema nervioso. Sí, solo pesa 2 kilogramos, aproximadamente unas 5 libras, un 3% del peso corporal total, ¿verdad? El del sistema nervioso, sin embargo, es de los más complejos que hay, ya que su estructura llega a ser una red intrincada y altamente organizada de miles de millones de neuronas y de las células que les apoyan, que sería la neuroglia, ¿verdad? Ahora, todo el sistema nervioso tiene ¿verdad? Dos subdivisiones principales, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Qué es en qué consiste, verdad, cada subdivisión? En el caso del sistema nervioso central, recuerden que está formado por el cerebro, ¿verdad? El encéfalo, que es lo que está alojado en el cráneo. De hecho, ya se los había mencionado yo, ¿verdad? Que la parte encefálica tiene más que solo el cerebro, ¿verdad? Tiene el cerebelo, tiene el bulbo raquídeo, el puente, ya vamos a ver todos esos componentes más adelante, ¿verdad? Pero es el que está alojado en el cráneo. Tiene unas 100.000 millones de neuronas, el encéfalo y todas las estructuras en él. Ahora, el otro componente del sistema nervioso central es la médula espinal, la que pasa a través del conducto vertebral, ¿verdad? Y que está conectada con el encéfalo a través del foramen magno del hueso occipital. La médula también contiene unos 100 millones de neuronas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso central? Este es el que va a procesar toda la información que le llega del exterior. Del exterior, pues, del sistema nervioso central, ¿verdad? Por eso es que él es el centro. Es como el mando, el centro de control, ¿verdad? Entonces, es él el que va a procesar toda la información de lo que sucede en el cuerpo. Y también, pues, es la fuente de los pensamientos, las emociones y los recuerdos. Muy bien. Ahora, la otra división del sistema nervioso, la otra subdivisión principal es el sistema nervioso periférico.
Y este está conformado por todo el tejido nervioso que se encuentra afuera del encéfalo y la médula espinal. El sistema, bueno, esto es realmente lo que ya había dicho. Aquí podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Que en el encéfalo tenemos, en la parte posterior e inferior del encéfalo tenemos el cerebelo, la parte superior es el cerebro, ¿verdad? La parte aquí intermedia es el puente o el tronco del encéfalo, se le llama, son 3 partes acá. Y aquí está la médula espinal, ¿verdad? Que se conecta con el encéfalo. También los impulsos nerviosos estimulan a los músculos y las glándulas, ¿verdad? Los músculos para que se contraigan y a las glándulas para que aumenten su secreción, ¿verdad? ¿Quién lo controla? El sistema nervioso central. Ahora, el sistema nervioso periférico tiene diferentes componentes que están fuera, ¿verdad?, del sistema nervioso central y son los nervios, tanto los nervios craneales como los espinales y sus ramas, los ganglios y los receptores sensoriales. Entonces los nervios es un haz, es un filamento de cientos de miles de axones, ¿verdad? Están rodeados de tejido conectivo, tienen vasos sanguíneos asociados y están por afuera del encéfalo y la del médula espinal. Entonces ustedes pueden ver que un nervio está formado, que un grupo de neuronas tienen sus axones y estos van como paralelos dentro del mismo nervio y se distribuyen a las diferentes partes del cuerpo. Del cráneo emergen 12 pares de nervios y de la médula espinal emergen 31 pares de nervios espinales, ¿verdad? Cada uno de estos nervios va o se dirige, ¿verdad?, a cierta región específica del cuerpo. Ya vamos a ver cómo se llaman esos nervios más adelante y qué irrigan, ¿verdad? Y también ya vamos a ver que dependiendo de la función o de dónde a dónde llevan la información, así es el tipo de nervio. Si es nervio sensitivo, si es nervio motor. El otro componente del sistema nervioso periférico son los ganglios. Los ganglios son pequeñas masas de tejido conectivo, de tejido nervioso que están formadas por cuerpos celulares que están agrupados y que están alojados fuera del encéfalo y de la médula espinal. Y estos ganglios están íntimamente asociados a los nervios. Por ejemplo, aquí tenemos un nervio craneal. Miren, aquí hay un ganglio del trigémino, que ya se localiza por la cara, ¿verdad? Aquí tenemos otro ganglio, un ganglio espinal, ¿verdad?, que está afuera de la médula espinal. Está por las apófisis transversas de las vértebras, ahí está ubicado este ganglio. Entonces, estos ganglios son grupos de cuerpos neuronales, ¿verdad? Entonces, hay neuronas cuyos cuerpos salen directamente del cráneo, del cráneo o la médula espinal y salen, ¿verdad?, hacia el exterior, pero hay otras neuronas cuyo cuerpo está en los ganglios, pero siempre tienen una dendrita y un axón, que estas estarían siempre conectados al sistema nervioso central y hacia el exterior del cuerpo, ¿verdad? También lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué es un receptor sensorial? Esta es una estructura del sistema nervioso que controla los cambios en el medio ambiente externo o interno. Entonces hay receptores como estos que están señalados acá, que son estos corpúsculos, que son receptores de la piel, son receptores del tacto. Entonces con ellos podemos percibir si algo nos está apretando, si hay algo que nos está punzando, si hay algo que nos picó.
en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Pero también hay receptores en el ojo o los olfatorios, ¿verdad? Entonces, son parte del sistema nervioso, captan diferentes sensaciones que se pueden originar al exterior del cuerpo y al interior y que requiere una respuesta, ¿verdad? Muy bien, ahora, el sistema nervioso periférico, aparte de contener esos componentes que ya vimos, también está dividido. Está dividido en el sistema nervioso somático, en el sistema nervioso autónomo y en el sistema nervioso entérico. Es decir, que todas esas neuronas o nervios, ¿verdad?, que emergen del sistema nervioso central están organizados dependiendo de la señal que llevan y hacia dónde la llevan. Por ejemplo, el sistema nervioso somático, su característica es que es voluntario, es decir, que nosotros estamos conscientes. Nosotros podemos comprender cuál es la señal que se está percibiendo, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos controlarlo, ¿verdad? Acuérdense que dijimos que el mando, el control lo tiene el cerebro y la médula espinal. Entonces, como en una empresa, ¿verdad? El director es el que tiene el mando y el control. ¿Qué sucede con la información que se genera afuera? Debe de llegar al director para que el director la procese, tome decisión y después el director emite una respuesta que todos los demás trabajadores deben de ejecutar. Entonces, algo similar es en el sistema nervioso central. Él debe de recibir la información de lo que está sucediendo en el cuerpo para procesarla y después enviar una respuesta. Entonces, ¿qué información le llega del sistema nervioso somático? Este transmite la información que va de los receptores somáticos de la cabeza, la pared corporal y la visión, audición, el gusto y el olfato. O sea, transmite la señal de los sentidos. Transmite lo que captamos con los ojos, ¿verdad? Lo que escuchamos. Vaya, ¿qué pasó ahora si ustedes de repente se despertaron en la madrugada? Empezaron a escuchar en muchas partes pues, la lluvia, que si era fuerte, que si no era fuerte, ¿verdad? El viento, ¿verdad? Que si tenían abierta la ventana, probablemente empezaron a sentir un poquito la gotita de agua. Entonces, toda esa información se llevó al cerebro. Ahí imagínense, dejan la ventana abierta y entonces empiezan a percibir que está entrando mucho viento, que está haciendo mucho frío, ¿verdad? Entonces, su cerebro tiene que analizar esa información y empiezan ustedes a pensar, tengo que levantarme a cerrar la ventana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Si ya realmente como la tormenta se vino fuerte, entonces el cerebro le mandó el impulso a los músculos para que se levantaran y cerraran la ventana. Entonces, esta es la información que lleva el sistema nervioso somático y por eso es voluntario. ¿Y qué pasa si ustedes no quisieron levantarse? Ay, no, solo se acolcharon más y dejaron la ventana abierta, no se levantaron a cerrar la ventana. Entonces, esta división, ¿verdad?, es controlada voluntariamente, ¿verdad? Porque es lo que nosotros percibimos y controlamos conscientemente. Muy bien, ahora vamos a la siguiente división, que es el sistema nervioso autónomo. Este es involuntario, es decir, que nosotros no podemos controlar las respuestas que van a través del sistema nervioso autónomo. Ahora, ¿qué
tipo de información es la que se controla o tiene el control. Las neuronas sensitivas transportan información al sistema nervioso central proveniente de los receptores sensitivos autónomos. Estos receptores sensitivos están ubicados en las vísceras, como el estómago y los pulmones. Ustedes pueden ver aquí en esta imagen, ¿verdad? Que la información, mire, viene de las glándulas, el corazón, los pulmones, el estómago, el hígado, los riñones, el intestino, ¿verdad? La vejiga, etcétera. Entonces, la información que se procesa es la que viene de los receptores sensitivos de las vísceras. Entonces, ellos van a detectar si las vísceras están funcionando bien o no. Ahora, esa información la procesa el sistema nervioso central y las respuestas van a través de las neuronas eferentes que conducen los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. Entonces, la respuesta del sistema nervioso autónomo la van a generar los tejidos glandulares, como vemos aquí, las lagrimales, las salivales, las linguales, ¿verdad? El tejido cardíaco. Por eso es que el corazón puede en determinado momento latir más rápido o latir más despacio, porque ya vimos que tiene un ritmo automático, pero a través de este sistema puede ser modificado, ¿verdad? El músculo liso del estómago, del intestino, se va a contraer más, se va a contraer menos, dependiendo, ¿verdad? Ahora, fíjense que del sistema nervioso autónomo hay dos divisiones, la división simpática y la división parasimpática. Y cada una de esta división va a ejercer una respuesta o una acción opuesta a la otra, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Cada división inerva a los órganos. O sea, los órganos están inervados tanto por la división simpática como para la simpática, como por la parasimpática. Sin embargo, estas tienen efectos opuestos. Veamos el caso del corazón. Ustedes pueden ver acá en el corazón que miren, está inervado por esta neurona amarillita, pero también está inervado por esta neurona azulita. Entonces, una es del sistema nervioso simpático y la otra es del sistema nervioso parasimpático. Entonces, como tienen efectos opuestos, una división va a causar que el corazón lata más rápido y con más fuerza, y la otra división va a hacer que el corazón lata más despacio y con menos fuerza. Entonces, tienen efectos opuestos. Una división nos proporciona energía, nos activa, nos ayuda a responder ante las emergencias, y la otra división es lo contrario. Nos ayuda a reponer las energías, nos ayuda a relajarnos y nos ayuda a hacer la digestión, que eso es lo que nos va a proveer de todas las energías necesarias, ¿verdad? Entonces, la división simpática, aquí está malo, miren, porque repite la parasimpática. Ya y las leo, fíjense, pero siempre uno tiene errores. La división simpática está encargada entonces para tolerar el ejercicio, encarar acciones de emergencia que son respuestas de lucha y huida. Es la que les da la energía, la que les activa el corazón para salir corriendo ante una emergencia, ya sea porque de repente apareció un carro en la calle que no habían visto, entonces eso les permitió correr rápido a través de la calle y sin darse cuenta ya estaban en el otro lado, ¿verdad? Y la división parasimpática
es la que tiene a cargo las actividades de reposo y digestión. Es la que se activa después de que comemos para que nuestro cuerpo pueda reponer las energías y llenar nuevamente los almacenes energéticos. Entonces, necesitamos de las dos porque no todo el tiempo podemos pasar alerta como en una emergencia y no todo el tiempo podemos pasar relajado, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver más adelante, cuando veamos el sistema nervioso autónomo, que ambas divisiones pues están regulándose, ¿verdad? Y el sistema nervioso entérico, que es la otra división del sistema nervioso periférico, también es involuntario y son millones de neuronas que están situadas en los plexos entéricos. ¿Eso qué quiere decir? Están localizadas en todo el tracto gastrointestinal. ¿Eso qué quiere decir? En todos los órganos del sistema digestivo. Entonces, estas neuronas funcionan de manera independiente. Ellas solitas pueden activar o desactivar el tracto digestivo, ¿verdad? Aunque sí hay comunicación y hay influencia de neuronas simpáticas y parasimpáticas, ¿verdad? Del sistema nervioso central, pero por sí solo el sistema nervioso entérico puede activar y desactivar, por así decirlo, todos los órganos. Entonces, las neuronas sensitivas monitorizan los cambios químicos que hay en el tracto gastrointestinal y la distensión de las paredes. O sea que ellas pueden detectar cuando entra el alimento a través del esófago, llega al estómago, llega después al intestino, cómo este alimento hace que los órganos se estiren. Entonces, al detectar eso, empieza a activarse, empieza a enviar la señal y ahí mismo en estos plexos entéricos, ahí están las neuronas que integran la información y las neuronas motoras. Las neuronas motoras entéricas van a coordinar la contracción del músculo liso y la secreción del ácido gástrico y la actividad de las células endócrinas del aparato digestivo que secretan hormonas, pero que son necesarias para el mismo proceso digestivo. Entonces ustedes pueden ver que todo el músculo y las glándulas que están en los órganos del aparato digestivo son activadas, ¿verdad? O dirigidas por el sistema nervioso entérico, sin que haya un control directo del sistema nervioso central, ¿verdad? Pero ya vimos que sí puede ser activado por el sistema nervioso central. Y ya vamos a ver, ¿verdad? Cómo lo afecta. Y por eso es que cuando estamos comiendo y nos enojamos porque discutimos, nos duele después el estómago, ¿verdad? Nos afecta la digestión. Muy bien. Ahora, dentro de todo esto que hemos hablado, hemos ido hablando de las funciones del sistema nervioso. Entonces tenemos que hay una función sensitiva. Esa es la función en la que participan los receptores sensitivos que detectan los estímulos tanto internos como externos. O sea, toda la señal que vaya de afuera y que debe llegar al sistema nervioso central para ser procesado. Esa sería la función sensitiva, ¿verdad? Percibir lo que está pasando alrededor y llevar esa información al sistema nervioso central. ¿Quiénes llevan esa información? Pues son las neuronas sensitivas o también se llaman aferentes, ¿verdad? Y llevan esa información al encéfalo y a la médula espinal a través de los nervios craneales y espinales. Entonces, los receptores detectan los estímulos y las neuronas llevan la información. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos los receptores en la piel, ¿verdad? Que están captando o percibiendo
si hay alguna tela que está molestando, si hay alguna superficie muy caliente, si hay algún animalito que nos anda por la piel. Y luego esa señal va a través de la neurona sensorial, como está aquí, esta amarillita que está aquí arriba, sensorial o sensitiva, va a través de los nervios y llega aquí en este caso, a la médula espinal. Entonces, esa es la primera función, la sensitiva, ¿verdad? La segunda función del sistema nervioso es la función integradora, que toda la información sensitiva debe ser analizada, debe ser procesada, se conserva la gran parte de esta, ¿verdad? Y se toma la decisión para efectuar una respuesta. Por eso es que a medida el bebé va aprendiendo y procesando la información, esta se va almacenando para que después se vaya respondiendo de manera automática, ¿verdad? En algunas decisiones. Entonces, primero las aprendimos, pero como esa información queda grabada, ¿verdad? Entonces después estas respuestas son rápidas. Entonces la integración se da en el sistema nervioso central a través de las interneuronas, que serían estas neuronas moraditas que están aquí, que reciben la información de la neurona sensitiva. Aquí, este es un ciclo de una cadena de interneuronas, pero realmente pueden haber varias interneuronas que procesen la información. ¿Tienen alguna duda, joven? Me dicen, oye. Y luego tenemos la función motora, que una vez se ha integrado la información sensorial y ya se sabe cuál es la respuesta adecuada, ¿verdad? Ya, que hay que contraer un músculo, que hay que generar algún movimiento. Entonces, la información de respuesta va a través de las neuronas motoras. La función motora la llevan las neuronas motoras. Son neuronas que salen del sistema nervioso central y llegan hacia los órganos efectores, ¿verdad? Que puede ser los músculos o las glándulas a través de los nervios. Entonces, ya sea que hay que cambiarse de lugar, ya sea que hay que quitar el animalito, ya sea que hay que rascarse, toda esa respuesta fue porque la función motora llevó la señal hacia los órganos que tenían que responder. Muy bien, continuamos. Ahora, las células, ¿verdad? Que llevan a cabo las funciones básicas, ¿verdad? Del sistema nervioso, ¿verdad? En este caso son las neuronas, ¿verdad? Es las células encargadas de realizar las funciones propias del sistema nervioso. Son altamente especializadas, dice. Dice que estas pueden alcanzar grandes longitudes. De hecho, hay una neurona que es casi de largo que nuestro cuerpo, porque va desde la base del cráneo hasta la punta del dedo gordo, del pie. Entonces pueden alcanzar grandes longitudes y pueden también generar conexiones intrincadas con otras células. Es decir, que una neurona puede comunicarse con cientos de otras neuronas y así generar las respuestas que el cuerpo necesita o generar, por ejemplo, el pensamiento, el recuerdo, ¿verdad? Pero, entonces, la neurona la localizamos acá como esta amarillita que tenemos aquí en el centro de esta imagen. Es una neurona cuyo axón es un filamento que se alarga. Y ven ustedes que esta neurona aquí le han diagramado que está en contacto con dos neuronas más. Pero realmente esto es bien simplificado, ¿verdad? Porque las neuronas pueden entrar en contacto con muchas neuronas más.
Pero ustedes ven que la neurona no trabaja sola. Es decir, que a su alrededor, ven ustedes, hay otra serie de células. Que estas células no están encargadas de la función nerviosa. Son las células de la neuroglia, pero estas células son 25 veces más numerosas que las neuronas. Y su función es de nutrir, sostener y proteger a las neuronas. O sea que la neuroglia le provee a la neurona el ambiente adecuado para su funcionamiento. Veamos entonces las características de cada una de ellas. Primero, las neuronas. Aquí tenemos a una neurona y recuerden ustedes que son células excitables, ¿verdad? Entonces, en su axón, ellas pueden llevar un potencial de acción. Entonces, las neuronas forman redes complejas, ¿verdad? Dentro del encéfalo y la médula espinal y conectan a todas las regiones del cuerpo con el encéfalo y la médula espinal, ¿verdad? Como ya vimos, alcanzan grandes longitudes para realizar conexiones intrincadas, especializadas, son las que realizan las funciones propias del sistema nervioso, ¿verdad? Luego estas células no tienen la capacidad de dividirse. Esta es otra característica de las neuronas, ellas ya no se dividen. Las neuronas con las que se formó nuestro cuerpo, ¿verdad? En el embrión, y a partir del embrión, pues con esas estamos, si es que no se nos han muerto algunas. Luego que poseen excitabilidad eléctrica, es la función que vemos acá en esta animación, que es que pasa el potencial de acción a través de su membrana. Entonces ahora pueden ustedes recordar la lógica de por qué intercambian los símbolos, ¿verdad? Que el positivo a un lado y el negativo al otro. Ya vamos a recordar eso, ¿verdad? ¿Cuál es el flujo de iones? Luego que el estímulo, pues es un cambio importante que genera un potencial de acción. Y el potencial de acción es una señal eléctrica que va a lo largo de la superficie de la membrana plasmática de una neurona. ¿Cuáles son las partes de una neurona? ¿Verdad? Para recordar, porque estas ustedes ya las conocen. Primero, el cuerpo. El cuerpo es la parte más ancha, digamos, es donde está el núcleo, ¿verdad? Es donde están todos los organelos de la neurona. Ay, perdón, no me está funcionando aquí el mouse. Entonces, aquí tenemos el cuerpo, ¿verdad? Es esta parte más ensanchada de la neurona donde está el núcleo y estarían todos los organelos de la célula, ¿verdad? También se llama pericarión o soma, ¿verdad? Muy bien. A veces estos cuerpos tienen formas específicas, los que, perdón, los cuerpos a veces tienen alguna forma específica y eso le da, inclusive le puede dar el nombre a la neurona. Ahora, las dendritas es del cuerpo emergen filamentos. Son porciones alargadas o son fibras, ¿verdad? Fibras nerviosas. Este es el término general para estas prolongaciones que emergen del cuerpo. Son fibras, ¿verdad? Y la mayoría de las neuronas tiene dos tipos de prolongaciones o de fibras. Unas son las dendritas. Estas son las dendritas. Las distinguimos porque son más cortas, ¿verdad? Tienen mayor cantidad. Son aguzadas, es decir, que terminan en una punta finita.
¿verdad? Y son muy ramificadas. Entonces, estas son las dendritas. Y funcionalmente, esta es la porción receptora, ¿verdad? De la neurona. Entonces, la distinguimos por eso, porque es la parte que tiene más ramificación, está más corta y ramificada. Ahora, el otro filamento o la otra fibra nerviosa es el axón. Esta es una sola prolongación, ¿verdad? Es una sola fibra que a veces puede tener alguna ramificación a lo largo de su cuerpo, se ramifica más que todo al final, ¿verdad? Que se recuerdan que hemos visto que las motoneuronas tienen racimos de bulbos, ¿verdad? En sus terminaciones. Entonces, el axón es uno solo, es del que se propagan los impulsos nerviosos, ¿verdad? Está unido al cuerpo a través de una elevación cónica denominada cono axónico. Voy a borrar. El cono axónico sería esta porción de acá, esta estructura cónica, ¿verdad? De la cual emerge el axón. Ok. ¿Qué más tiene la neurona? Bueno, del cono axónico, allí encontramos una zona que es la zona gatillo en el cono axónico. Acá, esta es la zona donde se originan los potenciales nerviosos. Y está en la unión, dice, entre el cono axónico y el segmento inicial. Entonces, aquí se origina el potencial de acción y luego este transcurre a lo largo de todo el axón, ¿verdad? A lo largo de todo el axón llega el impulso nervioso hasta llegar a las terminaciones nerviosas. El axón no tiene organelos, no tiene mitocondrias, no tiene microtúbulos, ¿verdad? No tiene retículo endoplásmico rugoso. Pero sí, ¿verdad? Tiene un axoplasma, que es el citoplasma, y que está rodeado por el axolema, que es la membrana plasmática, ¿verdad? De la neurona. No sé si levantaron la mano o escribieron en el chat. Ah, ok, Carmen Arely Galdano. Muy bien, Carmen, ya después le marco la asistencia. Gracias por avisar. Luego dijimos que el axón en algunas ocasiones tiene algunas ramificaciones, ¿verdad? Que son las colaterales axónicas. Entonces, estas son unas ramificaciones que salen a lo largo del axón en un ángulo de 90 grados. Y luego que la terminación del axón, ¿verdad? Que es en muchas prolongaciones delgadas, que se llama axón terminal, ¿verdad? O telodendrón, ¿verdad? Porque es como un árbol, un árbol. Solamente quizás me faltó mencionar que en el núcleo o en el soma o en el cuerpo de la neurona podemos encontrar lo que es la sustancia de Nys, los cuerpos de Nys. Estos son condensaciones de retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Y esto es lógico, ¿verdad? Porque el retículo endoplásmico produce todo lo que son los neurotransmisores. Y luego todos los componentes que mantienen la forma del cuerpo y de las dendritas y del axón, ¿verdad? Entonces, son ribosomas, agrupaciones de ribosomas, los cuerpos de Nys, en donde se da la síntesis de proteínas, ¿verdad? También en el citoesqueleto dice que se encuentran neurofibrillas, que son haces de filamentos intermedios, que son los que le dan la forma y el soporte a la célula. Y hay microtúbulos.
que son los que permiten el movimiento de los materiales entre el cuerpo celular y el axón. Muy bien. Ahora, recordemos que, como ya habíamos llegado a la parte final, ¿verdad? El telodendrón. En el telodendrón, en esos extremos de los terminales axónicos, se forman unos, son los bulbos sinápticos terminales. O también pueden formarse otra cadena ensanchada que se llaman varicosidades, pero aquí es un ensanchamiento que sería el bulbo sináptico, ¿verdad? El que podemos observar acá. Tal como lo hemos visto en la unión neuromuscular, el bulbo sináptico y las varicosidades tendrían las vesículas sinápticas y ahí se almacena el neurotransmisor, que es la sustancia o la molécula que se libera cuando llega el potencial de acción, ¿verdad? Y con la que se comunica con la siguiente célula, que sería una fibra muscular o una célula glandular, ¿verdad? De hecho, dice que muchas neuronas presentan 2 o 3 neurotransmisores y cada una con diferentes efectos sobre la célula postsináptica. Recuerden, ¿verdad? Que la sinapsis es la comunicación, ¿verdad? Entre una neurona y la célula efectora o entre dos neuronas. La sinapsis sería la conexión, ¿verdad? Y se comunican a través de estos neurotransmisores. Entonces, como hay que llevar estas moléculas hacia los bulbos sinápticos, entonces hay dos sistemas de transporte que llevan estos componentes. El transporte axónico lento es porque es un transporte que va a través del axón. Hay uno de tipo lento y hay uno de tipo rápido. El lento traslada las sustancias de 1 a 5 milímetros por día y este va en una sola dirección, desde el cuerpo celular hasta los axones terminales. Este abastece de axoplasma nuevo a los axones que están en desarrollo o en regeneración. Lo repone en los axones en crecimiento o en los ya maduros. Entonces ahí estamos hablando prácticamente de un flujo de líquido porque transporta el axoplasma, ¿verdad? En esa dirección. Y el transporte axónico rápido es porque puede conducir sustancias a una velocidad de 200 a 400 milímetros por día. Utiliza proteínas para movilizar a través de los microtúbulos del citoesquelético a las sustancias o a los materiales que tiene que movilizar y conduce los materiales en ambas direcciones, desde el cuerpo celular hacia el axón o desde el axón hacia el cuerpo celular. Aquí tenemos un resumen de las partes de la neurona, ¿verdad? Que pues está aquí en Tórtora, ¿verdad? Muy bien. Ahora, las neuronas pueden tener diversas estructuras, formas y tamaños también. Pueden tener cuerpos que varían desde 5 micrómetros hasta 135 micrómetros. Recordando que un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. La otra diferencia estructural de las neuronas es la ramificación de las dendritas. Puede ser diferente en cada tipo de neurona, dependiendo del sector del sistema nervioso en el que se encuentre. Y lo otro es que su tamaño. Pueden haber neuronas pequeñas que inclusive carecen de axón o su axón es muy corto, o pueden haber neuronas muy largas, casi que de la estatura de la persona. Aquí podemos ver, miren, diferentes cuerpos, diferentes tipos de ramificación de las dendritas, ¿verdad? Diferentes formas, diferentes cantidad de filamentos que salen del cuerpo celular
o diferente ramificación de las dendritas. Entonces, las neuronas se pueden caracterizar tanto funcionalmente como estructuralmente. Y estructuralmente las neuronas se pueden clasificar según el número de prolongaciones que afloran de su cuerpo. Eso también ustedes ya lo vieron. Las neuronas multipolares son en las que tienen varias dendritas y un solo axón. Todas estas que ven aquí en las imágenes son neuronas multipolares, ¿verdad? Estas están situadas, la mayoría de ellas, en el encéfalo y en la médula espinal. Y también de este tipo son todas las neuronas motoras. Pero de acuerdo a la clasificación estructural, estas son neuronas multipolares. ¿Por qué? Porque hay muchas prolongaciones que salen de su cuerpo. Entonces son muchas dendritas, ¿verdad? Las que salen de su cuerpo. Ahora, las bipolares son en las que del cuerpo sale una dendrita y un axón, como esta que tenemos acá, miren. Una dendrita y un axón. Solo salen dos prolongaciones, por eso son bipolares, de dos. Estas están en la retina del ojo, en el oído interno y en el área olfatoria del encéfalo. Y las unipolares, estas tienen una dendrita y un axón que se fusionan y que forman una sola prolongación que emerge del cuerpo celular. El cuerpo celular generalmente está en los ganglios espinales, cerca de la columna vertebral. Entonces del cuerpo emerge una prolongación que luego esta se divide hacia un extremo, es la dendrita, y hacia el otro extremo es el axón. Realmente, ¿verdad? La mayoría de estas neuronas unipolares dice que son pseudo unipolares, porque dice que comienzan como neuronas bipolares, pero que durante el desarrollo sus dos prolongaciones se fusionan, ¿verdad? Entonces realmente las neuronas unipolares son neuronas sensoriales, ¿verdad? Son sensitivas y vimos que las multipolares son motoras, pero, ¿verdad? De acuerdo a la clasificación funcional, es que nosotros podemos hablar de neuronas sensitivas o de neuronas motoras. Esa clasificación depende de la dirección a la que la neurona lleva el impulso nervioso en relación al sistema nervioso central. Entonces, las neuronas sensitivas o aferentes, ¿verdad? Aferente es hacia. Ellas son las que llevan la información hacia el sistema nervioso central. Llevan la información desde el exterior, donde están los receptores sensitivos, hacia el sistema nervioso central. Entonces son las neuronas que están unidas a los receptores sensoriales, ¿verdad? Una vez un estímulo activa el receptor, entonces la neurona transmite un potencial de acción que va hasta el sistema nervioso central a través de los nervios, ¿verdad? Y lo que dijimos, miren, aquí de hecho está diagramado que las neuronas sensitivas, la mayoría de ellas son unipolares, porque miren, ahí está la dendrita, que es la que está conectada con el receptor, ¿verdad? Al ser estimulado el receptor se genera un potencial de acción el cual va hasta el sistema nervioso central. Entonces esas son las neuronas sensitivas o aferentes. Luego están las neuronas motoras o eferentes. Estas son las que llevan la información contraria. F es de lejos, o sea que son las que llevan la información desde el sistema nervioso central hacia afuera del sistema nervioso central o lejos del sistema nervioso central hacia los efectores, que serían los músculos y las glándulas, ¿verdad?
a través de los nervios. Y lo que dijimos, ¿verdad? Que las neuronas motoras normalmente son multipolares. Miren, múltiples dendritas, un solo axón. Y aquí ven ustedes que sale del sistema nervioso central la motoneurona o neurona motora y va hacia el órgano efector, como en este caso el músculo. Y las interneuronas, ¿verdad? Que es la que tenemos ahí intermedio, son neuronas de asociación, es porque se localizan en el sistema nervioso central y están entre las neuronas sensitivas y las motoras, es decir, que ellas son las que reciben la información que entra y que producen una respuesta y activan a las que se encargan de sacar la información, ¿verdad? Y que las interneuronas, la mayoría son multipolares. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien ha levantado la mano? Sí, yo. ¿Las interneuronas entonces no tienen axones? ¿Cómo no? Claro que sí, la interneurona sí tiene axón. Por eso dice que es multipolar, aunque aquí pareciera, ¿verdad? Que como que tiene dendritas a los dos lados y no se le ve el axón, ¿verdad? Pero multipolar es el hecho de que tiene varias dendritas, es esta, ¿verdad? Tiene varias dendritas y un axón. Entonces ellas tienen la capacidad, ¿verdad?, de recibir las múltiples señales de las neuronas sensitivas y de activar a la neurona motora, ¿verdad? Entonces, sí tienen axón. Solo que aquí en este diagrama, pues pareciera, ¿verdad?, que como que las dos, o sea, fueran o múltiples dendritas y múltiples axones, o fueran solo dendritas, ¿verdad? Pero la información siempre va a ir así. La neurona sensitiva lleva la información hacia la interneurona y la interneurona pasa la información a la motoneurona y la motoneurona se va a activar al órgano efector. Y que esta cadenita de interneuronas puede ser una, puede ser dos o pueden ser varias, ¿verdad? Estamos hablando de decenas de interneuronas las que pueden participar en el procesamiento de la señal. Ok, gracias. Bueno, ya saben, la orden. Ahora veamos la neuroglia. Bueno, si gusta, vemos la neuroglia y después nos vamos a receso. La neuroglia, como ya dijimos, superan el número a las neuronas, ¿verdad? Y ya vimos su función, que sostienen, nutren y protegen a las neuronas. Mantiene el líquido intersticial que las baña y se dividen. Ellas sí se pueden dividir. Por eso es que cuando hay algún accidente cerebral, las neuronas mueren, entonces las neuroglias sustituyen el espacio. Entonces, estas van a diferir tanto funcionalmente como también estructuralmente de las neuronas, ¿verdad? Y también difieren en el sistema nervioso en el que se encuentran. Hay unas células de la neuroglia del sistema nervioso central y hay unas del sistema nervioso periférico. Las del sistema nervioso central se clasifican según sus prolongaciones citoplasmáticas y se organizan en astrocitos, oligodendrocitos, la microglia y las células ependimarias. Y la neuroglia son las células de Schwann y las células satélite. Veamos cada uno de ellos. En el caso de los astrocitos, esta tiene como forma de estrella, tal como ustedes la pueden ver acá. Tiene muchas prolongaciones celulares y son las más largas y numerosas de la neuroglia. ¿Cuáles son? Bueno, y hay dos tipos, aquí no lo menciona, hay dos tipos. Los astrocitos protoplasmáticos, cuyas prolongaciones son cortas y ramificadas, y el astrocito fibroso, que tiene prolongaciones más largas en mayor cantidad, ¿verdad? Los astrocitos protoplasmáticos están en la sustancia gris y los fibrosos están en la sustancia blanca.
Yo creo que había un esquema general de la neuroglia. Y entonces aquí tenemos, miren, este que está acá, yo no sé esta imagen porque se hace así. Este es un astrocito protoplasmático que tiene prolongaciones cortas, dice ramificadas, y aquí hay un astrocito fibroso que dice que tiene una gran cantidad de largas prolongaciones que se ramifican menos o no son ramificadas. En cambio, el protoplasmático sí. ¿Verdad? Entonces, este que tenemos aquí enfrente es protoplasmático. Vean la cantidad de prolongaciones y sus ramificaciones. Y este que tenemos acá más delgadito es fibroso. Ahora, ¿cuál es la función de los astrocitos? Bueno, la función es sostener las neuronas. Entonces, para cumplir su función, lo que hacen es que ellos con sus proyecciones envuelven los capilares sanguíneos. De hecho, ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Que vean los astrocitos están conectados al capilar sanguíneo. Estas imágenes recuerden que son imágenes simplificadas. Entonces vean aquí un astrocito está envolviendo una parte del capilar, aquí este otro está envolviendo otra, y aquí este otro está envolviendo este tejido de los astrocitos. Entonces le dan resistencia considerable y permite sostener a las neuronas, porque miren, este está sosteniendo a una neurona. Entonces, cuando ellos desenvuelven, los capilares sanguíneos están aislando las neuronas de sustancias que pueden venir de la sangre. Y también secretan compuestos químicos que mantienen la permeabilidad de las células de los capilares y forman la barrera hematoencefálica. O sea, que hacen que la pared del capilar sea más gruesa, entonces evita la salida de sustancias desde la sangre hacia el ambiente de las neuronas. Luego dice que en el embrión los astrocitos secretan sustancias que regulan el crecimiento, la migración y la interconexión entre las neuronas cerebrales. Entonces contribuyen a mantener las condiciones químicas propicias para generar los impulsos nerviosos. Ustedes saben que el impulso nervioso es un flujo de iones, pero estos iones no pueden fluir si no están presentes. Entonces ellos deben de regular las concentraciones del potasio, ¿verdad? Para que pueda darse el potencial de acción de la manera adecuada. Y dice que también cumplen una función importante en el aprendizaje y la memoria. Ahora, los oligodendrocitos, estas se llaman así porque son como un árbol, se asemejan a los astrocitos, pero son más pequeñas, tienen una menor cantidad de prolongaciones. Entonces, la función del oligodendrocito es mielinizar a varios axones. Con sus prolongaciones, ellos forman y mantienen la vaina de mielina en los axones. Entonces, ustedes pueden ver, miren, aquí están las prolongaciones del oligodendrocito. Una prolongación forma la vaina de mielina y envuelve un segmento. Otra prolongación envuelve otro segmento de otro axón, ¿verdad? Entonces vean cómo una sola célula, ¿verdad? Es que encargada de formar la vaina de mielina en varios axones. ¿Qué es la vaina de mielina? Esta es una cubierta de múltiples capas de lípidos y proteínas que envuelven los axones. Ustedes la pueden ver acá. Esta es la vaina de mielina. Esta llega a ser como el material que cubre los cables, ¿verdad? Los cables conductores de electricidad. Entonces, la vaina de mielina ayuda a aislar eléctricamente, ¿verdad?, al axón y a aumentar la velocidad de la conducción de los impulsos nerviosos. Entonces, los axones que están cubiertos por los oligodendrocitos son axones mielinizados. Y ya van a ver que conducen el impulso nervioso más rápido.
O sea, así se evita que se pierda energía, que ésta vaya a través nada más del axón. Pero ustedes pueden ver que por eso es que estas fibras nerviosas es más factible que tengan daño o que su recuperación sea más lenta, porque una sola neurona es encargada de mielinizar varios axones. Ya van a ver la diferencia cuando veamos las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. La otra célula de la neuroglia es la microglia. Esta es una célula pequeña y tienen delgadas prolongaciones que tienen proyecciones en forma de espina. Y su función es fagocítica, ¿verdad? Ellos se encargan, son como macrófagos, entonces eliminan restos celulares, fagocitan microorganismos o tejido nervioso dañado. Y la otra son las células ependimarias. Estas células tienen forma cuboide o cilíndrica. Ustedes ven que se agrupan, ¿verdad? En una capa, en una monocapa, y tienen microvellosidades y cilios. Estas células ependimarias van a estar en los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula espinal, porque estos son encargados de producir el líquido cefalorraquídeo. Su función, de hecho, es producir, monitorizar y contribuir a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Forman parte de la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Para siempre evitar el paso de sustancias nocivas de la sangre hacia el medio interno. Ahora, las células del sistema nervioso periférico, las células gliales o de la neuroglia del sistema nervioso periférico. Ahí tenemos las células de Schwann. Las células de Schwann rodean los axones del sistema nervioso periférico y forman la vaina de mielina. Entonces, una sola célula va a mielinizar a un único axón, ¿verdad? O puede rodear a 20 o más axones amielínicos. O sea, solo los rodea cuando el axón no va cubierto por vaina de mielina. Entonces, ustedes pueden ver que una sola célula de Schwann cubre un segmento del axón. Entonces, estos axones tienen muchas células de Schwann a lo largo de sus axones que los envuelven. Entonces, como hay muchas células que los cubren, esto permite que el nervio pueda regenerarse, ¿verdad? Porque hay muchas más células que le pueden ayudar al axón a volver a formarse. Y las otras células, del sistema nervioso periférico son las células satélite. Estas células son aplanadas y rodean a los cuerpos celulares en los ganglios, ¿verdad? Entonces le dan soporte estructural y regulan el intercambio de sustancias entre los cuerpos de las neuronas y el líquido intersticial, ¿verdad? Entonces, estas están en los ganglios del sistema nervioso periférico. Ahora, nada más, para terminar este segmento, la mielinización. Los axones que son mielinizados se llaman así porque tienen la vaina de mielina. Ya dijimos que la vaina de mielina son múltiples capas de lípidos y proteínas y que esta actúa como un aislante eléctrico. Ayuda a aumentar la velocidad de la conducción del impulso nervioso. Y estas son producidas por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Cuando un axón no tiene vaina de mielina, se llaman axones amielínicos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada célula de Schwann se envuelve varias veces alrededor del axón y cubre 1 milímetro de su longitud. Entonces forma múltiples capas de membranas plasmáticas gliales que rodean el axón, ¿verdad? Entonces, y la celulita con su núcleo está en la capa más externa.
Aquí podemos ver, miren, ella la envuelve, genera las capas de la vaina de mielina y ella se queda externamente, ¿verdad? Con su membrana plasmática y sus organelas, como el núcleo, ¿verdad? Externo. Entonces, la porción más interna puede tener hasta 100 capas de membrana plasmática que forman la vaina de mielina. Y la porción citoplasmática nucleada queda exterior, que sería el neurolema de la vaina de Schwann, ¿verdad? La membrana plasmática. Entonces, cuando el axón está dañado o resulta dañado, el neurolema contribuye a su regeneración, porque dice que le da el conducto que guía y estimula a que el axón crezca. Y los espacios que están entre las células de Schwann, que no están cubiertas por ellas, se llaman nodos de Ranvier. Son intervalos que son irregulares y que son interrupciones de la vaina de mielina a lo largo del axón. Ya vamos a ver por qué son importantes estos cuando se va conduciendo el potencial de acción. Muy bien. Entonces la diferencia, ¿verdad? En el sistema nervioso central es que un solo oligodendrocito mieliniza a varios segmentos de varios axones. Puede emitir 15 prolongaciones, entonces va a enrollar a 15 segmentos, ¿verdad? Pero no hay neurolema porque el cuerpo celular está afuera. Entonces los axones no tienen neurolema, entonces no tienen ese camino o esa guía para que después el axón pueda regenerarse. Por eso es que los axones del sistema nervioso central tienen poca capacidad para regenerarse después de una lesión. Muy bien. ¿Qué les parece si llegamos hasta acá y tenemos un breve receso? ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto? Yo tenía una duda, Ali. Sí, Dijo dígame. que los astrocitos ayudaban al almacenamiento de información, ¿no? O algo de eso. Contribuyen a la memoria, dice. Eso, a la memoria. Entonces, una de las maneras en las que asisten a la neurona es pasándoles información o en cómo es que la información llega hasta ellos y regresan. Es que vaya, acordémonos que los astrocitos, dice aquí el proyecto, acuérdese que le dan soporte a las neuronas. Entonces dice que tienen una función en el aprendizaje por la influencia que ejercen sobre la formación de la sinapsis. Usted puede ver acá en la imagen en la que tenemos toda la neuroglia, vemos que el astrocito está apoyando a la neurona en este segmento en donde ella recibe las conexiones de otras neuronas. Entonces el astrocito la apoya en el sentido que le va a permitir que la neurona pueda recibir adecuadamente la señal. No es que el astrocito en sí puedan generar impulsos nerviosos o puedan generar sinapsis, sino que ellos le ayudan a que la neurona forme las sinapsis adecuadas por el soporte que le da a la neurona. ¿Verdad? O sea, por eso dice que pueden tener una función en el sentido de que ayudan a la neurona a la sinapsis que deben de producirse, ¿verdad? En este proceso del aprendizaje y la memoria. Pero ya dijimos de que las células de la neuroglia no transmiten señales eléctricas, ellas no desempeñan la función del sistema nervioso. No sé si quedó un poco claro. Sí, ahora sí, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, son las 9:28, entonces regresamos a las 9:40, ¿les parece? ¿Verdad? Porque